y compartirles pantalla. Pregunta, ¿ya subieron las credenciales? ¿Ya comenzaron a subir las credenciales? Todavía no lo han hecho, ¿verdad? Bueno, ¿qué estuvimos hablando el día de ayer? El día de ayer estuvimos haciendo un repaso. ¿Estamos de acuerdo? Estuvimos hablando cosas que ustedes ya saben, lo que era un vector, todo lo relacionado con los vectores, las operaciones que se podían hacer, pues hablábamos sobre el vector de posición, hablábamos sobre posiciones relativas, ¿verdad? Recordábamos sobre lo que era el producto escalar, recordábamos sobre lo que era el concepto de proyección y terminamos hablando sobre lo que era el producto vectorial, ¿sí? Entonces, el día de hoy, prácticamente ese es el repaso que ustedes lo han tomado, ¿verdad? Prácticamente varias veces para poder hacer física, entender la física. Ustedes pues han recurrido, desde física se han recurrido a los vectores y lógicamente necesitamos seguir recurriendo a ellos. Lo único que ahora pues la complejidad de las cosas sí es un poquito más alta, ¿verdad? Entonces van a ver que nos van a aparecer muchas identidades con operaciones vectoriales, con vectores, que nos van a ser de utilidad al momento de ir desarrollando los contenidos, los conceptos. Por cierto, les había comentado, no me acuerdo si fue ayer o antier, ¿verdad? Que podían ir ustedes estructurando una lista de fórmulas. Resulta ser que el día de hoy tuve que ir a la universidad a firmar un documento, un acta. No iba desde hace un año y medio. Entonces, resulta que encontré el librito este de las fórmulas del doctor Pérez. Entonces, les voy a ahorrar un poquito el trabajo a ustedes. Yo les voy a formular una hoja de las identidades que más vamos a utilizar y de las integrales y operaciones que ustedes más van a necesitar. Más que todo las integrales que más nos aparecen acá, ¿verdad? Lógicamente, ustedes a esta altura ya llevaron ecuaciones diferenciales, ustedes ya damos por hecho que ustedes ya saben integrar, ¿sí? No hay ningún problema en ello. Entonces, nosotros no vamos a perder mucho tiempo en resolver esas integrales. Esas integrales, lo que vamos a necesitar es la solución de ellas, ¿sí? Porque hay integrales, ustedes lo recordarán, por ejemplo, una secante a la 4, ¿verdad? No me acuerdo que aparezcan aquí problemas donde tengamos que resolver una integral de una secante a la 4 o a la 5, pero integral de ese tipo, pues, llevan como 2 páginas para poder desarrollarlas. O hay otro tipo de integrales donde el procedimiento es bastante largo, ¿verdad? Bastante tedioso, y el objetivo de aquí no es que ustedes sepan integrar. Ya ustedes ya pasaron los cursos de cálculo, entonces damos por hecho que ustedes ya saben eso. Entonces, por eso es esas expresiones, esas relaciones, ¿verdad? Esas fórmulas comunes que yo se las voy a colocar ahí y a medida vayamos utilizando más, ahí las voy a ir agregando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo único que sí, ¿verdad? Me voy a pedir un poco de chance. Dejé el libro allá en el carro para que se desinfecte unos 3 días, ¿verdad? Con el sol. No haya indicios de virus ni nada. Aunque lo puedo mojar de alcohol, por lo menos la pasta. Y comenzar a pasarles algunas identidades, ¿verdad? Entonces, pero vamos ahorita a comenzar a ver algunas identidades con operaciones vectoriales. Sí, vamos a hacer la demostración de algunas, solo para que ustedes pues vayan agarrando, como dicen, cancheo, ¿verdad? Cómo trabajar ese tipo de problemas. Y de hecho, vamos a trabajar, yo les voy a dejar de tarea para que ustedes demuestren algunas, algunas, porque igual esta primera unidad es, buena parte de ella es como repaso, ¿verdad? Algunas, las que más van a utilizar ustedes en 321 y les va a aparecer en 415. Por ejemplo, esta, ¿verdad? Una igualdad entre esas operaciones. Observen que nosotros tenemos tenemos 2 operaciones ahí. Tenemos 3 cantidades vectoriales, ¿verdad? 3 vectores y tenemos 2 operaciones. Tenemos el producto punto, ¿sí? Del resultado que me da cuando yo realice el producto cruz. Observen que yo no puedo conmutar las operaciones ahí, es decir, ahí claramente, ¿verdad? Los paréntesis me indican que primero tengo que efectuar el producto cruz y luego el producto punto. No puede haber una conmutación o no, perdón, no puedo asociar, ¿verdad? Ese resultado en forma diferente. Es decir, si yo intento asociar las operaciones en forma diferente,
¿verdad? Entonces recurro a el resultado sería esta expresión que tengo del lado derecho. Entonces vamos a demostrar que efectivamente esas dos relaciones son iguales, ¿sí? ¿Cómo vamos a demostrar eso? Pues vamos a recurrir a lo que ya sabemos, simplemente eso, vamos a demostrarlo. Vamos a hacer unas dos demostraciones el día de hoy y después vamos a seguir con los contenidos, ¿verdad? Yo les voy a dejar unos dos ejercicios de esto. Lógicamente hay algunas que son más terribles, más horribles, más largas de resolver que otras, ¿verdad? Pero esta es sencilla. Entonces, vamos a trabajar del lado izquierdo y vamos a llegar al lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a realizar primero la operación del producto cruz, tal como lo indica el ejercicio, ¿verdad? Entonces, recordarán ustedes, ¿quién es el producto cruz de B por C? Lógicamente, ahorita lo estamos haciendo en coordenadas rectangulares. Es lo que hemos visto, ¿verdad? Es lo que hemos trabajado hasta el momento. Si nosotros quisiéramos dar una demostración en general, ¿verdad? Una demostración en otro sistema de coordenadas o en un sistema de coordenadas generalizado, pues tendríamos que trabajar el problema de otra manera. Pero ahorita, como nos hemos quedado hablando en coordenadas rectangulares, vamos a utilizar pues la cara de los vectores en coordenadas rectangulares, ¿sí? La otra semana comenzamos a ver otros tipos de sistemas de coordenadas, ¿verdad? Entonces, vamos a quedarnos en sistemas de coordenadas rectangulares. Resulta ser que el producto cruz en coordenadas rectangulares, nosotros lo recordábamos el día de ayer, recordarán ustedes, ¿verdad? Va a tener una componente en X, Y y Z, el resultado. Entonces, lo voy a escribir así, entre corchetes esto, ¿sí? Tengo una componente en X, Y y Z. Entonces, recordarán, la componente en X, ayer mirábamos un método, una técnica, ¿verdad? Para neumotécnico, le llaman esto, una estrategia neumotécnica para poder resolver ese producto cruz, esa operación. Entonces era la componente en Y del vector B por la componente en Z del vector C, ¿verdad? Menos, simplemente intercambio los subíndices y esa es la componente en X. Voy a la componente en Y ahora, ¿sí? Entonces, ¿quién era eso? Pues la componente en Z del vector B por la componente en X del vector C. Nuevamente, solo intercambio los índices, ¿verdad? Ayer les mencionaba, C de Z más la componente en Z. ¿Quién es esto? Díganmelo ligero, por favor. ¿Quién sería el argumento ahí? Jóvenes. Bx por Cy menos By por Cx. Bx por Cy Cy menos. menos By por Cx. Excelente, muchas gracias. Bueno, ya realizamos el producto cruz en coordenadas rectangulares. Bueno, como ya tenemos un vector, ahora tenemos que realizar el producto punto de A con ese vector. Entonces, ¿quién es el producto punto de A con ese vector? Lógicamente, A lo estamos expresando también en coordenadas rectangulares, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería? Sería AX por la componente en X de ese resultado, más AY por la componente en Y del resultado que acabamos de obtener, más AZ por la componente en Z, permítanme, la componente en Z de ese resultado que acabamos de obtener. Cheque. Entonces, ese es el resultado escrito, ¿verdad? En forma o expresado mediante coordenadas rectangulares. Ese es el resultado. Pero bueno, lo que tengo ahí es una serie de términos que tengo que ver cómo los reagrupo, ¿estamos de acuerdo? Para escribirlos de aquella manera como lo tenemos arriba. ¿Todos de acuerdo en eso? Entonces, bueno, lo primero que tengo que mirar es que si yo quiero llegar a esta expresión de aquí, ¿verdad? Tiene que haber términos, ¿verdad? Tiene que haber términos cuando realizo el producto punto con C, tienen que haber términos que tengan CX, CY y CZ. Entonces, vamos a buscar esos términos para reagruparlos. En otras palabras, voy a multiplicarlos, ¿verdad? Voy a realizar esas operaciones sencillas de multiplicación BY por CZ. Voy a expandir todo eso para que podamos claramente visualizarlo. AY, BZ, CX, BX, 6Z, más AZ,
X, Y. ¿Sí? Entonces, necesito los términos que tengan componente en X, ¿verdad? Porque yo sé que quiero llegar a esta expresión. Entonces, este término de aquí, por ejemplo, y este término de aquí, ¿verdad? Esos tienen componente en X. Lo voy a enumerar así. 1. Lo voy a factorizar. Saco factor común, el CX. Tengo AY, BZ menos AZ, BY. ¿Estamos de acuerdo? Ando buscando el término ahora que tenga el término CY. Entonces, estos dos tienen el término CY, ¿verdad? Puedo sacar factor común el CY. Entonces, me queda AZ, BX menos AX, BZ. ¿Sí? Y en los últimos términos faltantes, saco factor común el CZ. Me queda AX, BY menos AY, BX. ¿Qué pueden observar ustedes con eso, jóvenes? Observen que si yo tengo, ¿verdad? Yo tengo esto, CX, CY y CZ multiplicado por cada uno de esos términos, es lógico, ¿verdad? Pensar que eso es igual a tener el vector C producto punto de algo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es ese algo? Pues tiene que estar asociado al vector que tiene como componentes X, Y y Z, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, en otras palabras, si quieren lo voy a dejar colocado en forma expandida, ¿verdad? Sería este vector menos AZ BY. Esto tiene componente en X. El otro vector tiene componente en Y. Y el otro vector tiene componente en Z. Ah, pero eso que yo miro, ¿verdad? Ese vector que yo estoy ahorita escribiendo, ¿verdad? Eso resulta ser que eso está muy relacionado con algo que acabamos de ver ahorita. ¿A qué es igual eso que tengo entre llaves? Por favor, ligero, quiero que me indiquen. Producto cruz A por B. Producto cruz de A por B. Entonces, queda demostrado, muchachos, ¿verdad? Ya demostramos que en coordenadas cartesianas, pues esa identidad se cumple, ¿verdad? Entonces, de hecho, si se cumplen coordenadas cartesianas, en principio, se va a cumplir en todas las demás coordenadas, ¿verdad? Pero hablarlo en forma más general, también se puede demostrar en forma más general. Pero ahorita estamos hablando en coordenadas rectangulares, mirando los problemas, y resulta ser que coordenadas rectangulares es bien sencillo demostrar todo, ¿sí? Entonces, bueno, cheque, miremos otro ejemplo. Hay algo que les va a parecer a ustedes bastante, ¿verdad? Bueno, no bastante, en alguna que otra demostración que se conoce como el triple producto vectorial A, B y C, ¿sí? Y el triple producto vectorial de eso, es B por producto punto AC menos C producto punto de A por B. A esto se le conoce como el triple producto vectorial. Perdón. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es fácil, bueno, entre comillas, recordar esa expresión? Es necesario que ustedes se memoricen las cosas también, ¿verdad? Es decir, esto, por eso nosotros tenemos tablas, siempre recurrimos a tablas. Si ustedes me preguntan, ¿se sabe eso usted? No, realmente no, yo lo recuerdo, ¿verdad? Cuando miro mis apuntes y voy a dar la clase, ¿verdad? Pero sí, de alguna forma, nosotros podemos ver que este resultado, ¿verdad? Tiene que estar en el plano de B y C, ¿sí? Es decir, esto de aquí, si ustedes observan, esto de aquí es un número, ¿estamos de acuerdo? Es un número, llamémosle X si ustedes quieren, y esto de aquí es un número, llamémosle Y. Yo ya les estoy diciendo que esa es una igualdad, ¿verdad? X y Y son dos números, es decir, tengo una combinación lineal de B y C, ¿verdad? Entonces, en el plano que me forma el vector B y C está ese triple producto vectorial. Entonces, ¿cómo sé eso? Pues recordando las definiciones que nosotros hemos estado trabajando anteriormente. ¿Cuáles son esas definiciones que nosotros hemos estado trabajando anteriormente? Por ejemplo, solamente déjenme hacer la representación de cómo quedarían esos vectores, ¿verdad? Vectores arbitrarios. Estos muchachos que
ando como con una especie de alergia. Entonces, tengo el vector A, ¿verdad? En cualquier lado, está en cualquier parte en el espacio, no necesariamente tiene que ser a lo largo en forma general, no necesariamente tiene que estar en un plano, ¿verdad? O a lo largo de uno de los ejes. Y tengo mi vector P. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver mi vector, no, vamos a ponerlo entonces en forma diferente. Le voy a llamar a este B porque primero voy a realizar el producto de B y C. Tengo B y tengo C, ¿sí? Entonces, como yo tengo un producto, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es esta operación. Yo ya sé de la definición que B por C es un vector perpendicular a esos dos. ¿Estamos de acuerdo? Y que tiene una magnitud que ya lo hayamos definido anteriormente. Este B producto cruz C. ¿Estamos de acuerdo? Este es un vector que es perpendicular tanto a C como a B. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo tengo otro vector arbitrario, vector A, bueno, pareciera que fuera, vamos a ver, lo voy a poner aquí, ¿verdad? De hecho, no necesariamente tiene que ser coplanar a ninguno a los otros dos vectores, ¿verdad? Es un vector arbitrario. ¿Sí? Tengo un vector A. Entonces, X, Y y Z. Entonces, como yo lo que quiero ahora es realizar el producto cruz de esto con esto, ¿verdad? El nuevo vector tiene que ser perpendicular tanto a este resultado como a este valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si va a ser perpendicular a B por C, significa que ahora va a caer en el plano que me genera B y C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso yo les mencionaba, el producto cruz de A por B, hay una forma fácil de recordarlo, ¿verdad? Técnicas ¿cómo es? Métodos mnemotécnicos, ¿sí? Es que es una combinación lineal de B con C. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, más o menos que le coloque ahí no importa, ¿verdad? Es una combinación lineal. X y Y son dos valores constantes. De hecho, por eso ustedes fácilmente pueden, ¿verdad? Buscar un método mnemotécnico. Ya saben que si tengo B, va a quedar el producto punto de los otros dos restantes. Si tengo C, va a quedar el producto punto de los otros dos vectores restantes, ¿verdad? Eso es lo que les estoy diciendo. Pero bueno, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Que sí, efectivamente vamos a tener una combinación lineal. Ahora lo que tenemos que comprobar es que esa combinación lineal está relacionada con los productos puntos, así como tenemos en la igualdad, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a recurrir nuevamente a las coordenadas rectangulares para poder hacer eso. ¿A qué me refiero con eso? Voy a trabajar esta expresión, lado izquierdo, para llegar al lado derecho, ¿verdad? La demostración en coordenadas rectangulares. ¿Sí? Entonces, voy a hacer la multiplicación de B primero por C, ¿verdad? ¿Cuánto es B por C? Denme los términos ligeritos, por favor. Denme los coeficientes que acompañan los vectores unitarios. Ligero. BY por CZ menos BZ por CY. Muy bien. Después. Más Y. P. No, ¿cómo es? CX por CZ. No. BZ por CX. BZ por CX. Muy bien. Luego. BX por CZ. Muy bien. Luego. BX por CY. Menos BY por C. CX. Excelente. Muy bien. Bueno, ya tengo la multiplicación, ¿verdad? El producto cruz de B por C. Producto vectorial. Ahora vamos a multiplicar. Déjenme, lo voy a copiar un poquito más abajo. Vamos a realizar la multiplicación de A por B, por ese resultado que tenemos ahí. Permítanme que a veces, pues, ahí no salen bien las líneas. Entonces, nuevamente va a ser un vector que va a tener tres componentes, ¿verdad? Componente X, Y y Z. Entonces, denme el resultado.
La componente en X, ¿cómo quedaría? ¿Ligeros, jóvenes? ¿Sería AY Muy bien. por todo lo de arriba o cómo lo... Por todo lo de arriba, ¿no? Sería la componente en Y del primer vector por la componente en Z del segundo vector. ¿Y quién es la componente en Z del segundo vector? Todo este término que tengo acá. Entonces sería BX, CY, BY, CX. ¿Cierto? Sí. Menos, cambio los subíndices. Sería AZ por la componente en Y de este vector. ¿Y quién es la componente en Y de este vector? Este término que tengo aquí. ¿Verdad? ¿Quién es ese término? BZ, CX menos BX, CZ. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el primer elemento. Denme el segundo elemento ahora. Sería AX. AX, no. O sea, sí, sería AZ. AZ por Por BY, CZ menos BZ, CY. muy bien, BY, CZ menos BZ, CY. ¿Verdad? Menos, intercambiamos los subíndices, sería AX, ahora por la componente en Z. ¿Y quién es la componente en Z? Sería BX, CY menos BY, CX. Muy bien. Vamos al tercer elemento. ¿Quién sería ese, jóvenes? ¿Lo escucho? AX. AX por quién? BZ, Por la componente en Y del vector anterior, que sería BZ-CX menos BX-CZ. Excelente, muy bien. Entonces, menos, el otro término, AY. AY, por Por la componente del vector anterior, que es BY-CZ menos BZ-CY. excelente. Bueno, cheque, ya realizamos el producto cruz y ya lo tenemos escrito en términos de sus componentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Observen que lo que nosotros queremos llegar es una combinación lineal del vector C y el vector B, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, a mí lo que me interesa va a ser encontrar quién es la componente en X. Ya sabemos que vamos a tener, ¿verdad? Vamos a tener un vector en ese plano. Entonces, me va a interesar encontrar la componente en X de este primer vector y la componente en X de este vector. ¿Estamos de acuerdo? Y así yo ya voy a saber quién es el coeficiente que está acompañando la componente en X. Entonces, eso es un indicio a lo que yo quiero. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como aquí tengo la componente en X, ¿verdad? Me voy a centrar por partes. De hecho, lo voy a enumerar así, para no hacer una expansión algo terrible, ¿verdad? Algo que al final, pues, ni se logre apreciar bien. Entonces, lo voy a poner así. Me voy a centrar en la primera parte, le voy a llamar al asterisco, ¿verdad? Me voy a centrar en el argumento. Yo ya sé que ese primer parte es el que acompaña la componente en X. Entonces, me voy a centrar en eso y voy a expandirlo. Es decir, lo voy a hacer ahorita paso a paso, ¿verdad? Por los apuntes, pero para los demás lo vamos a hacer un poco más ligero, ¿sí? Para no perder tanto tiempo en esto. Entonces, BZ, CX menos BX, CZ. Esto es lo que tenemos. Si yo expando esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendría? AY
BX, CZ, menos AY, BY, CX, menos AZ, BZ, CX, permítanme. Si quieren lo voy a poner aquí abajo. Vamos a ver. Aquí abajo. ¿Sí? Si yo expando eso, entonces más AZ, BX, CZ. ¿Todos de acuerdo con eso? Entonces, bueno, yo ando buscando ahí la componente en X del vector B y la componente en X del vector C, ¿verdad? Eso es lo que ando buscando. Ya sé que, repito nuevamente, quiero una combinación lineal. Entonces, de esos términos, miro, ¿a dónde está la componente en X? Ah, bueno, aquí lo tengo, ¿verdad? Aquí lo tengo y aquí lo tengo. ¿Y dónde está la componente en X del vector C? Lo tengo aquí y lo tengo aquí. Entonces, factorizo, ¿verdad? La componente en X, ¿sí? Eso me va a quedar AY, CY, vamos a ver, más AZ, CZ, factorizo la componente en X del otro vector, y voy a dejar un espacio, aquí, ya les voy a decir por qué, para hacerlo de un solo. Menos la componente en X, ¿verdad? Del otro vector, AY, BY, más AZ, CZ. ¿Todos de acuerdo? Ah, bueno, ahorita solo estoy en la parte que va en la dirección de X, ¿sí? Solamente la parte que va en la dirección de X. Ah, bueno, excelente. ¿Qué significa? Que yo estoy únicamente en la parte en la dirección de X, pero al final puedo observar que al final era un producto punto lo que yo quiero llegar, ¿verdad? Eso es porque ya lo sabemos, ya tenemos la identidad. Ah, y resulta ser que aquí yo puedo ver casi las expresiones de un producto punto entre A y C. ¿Qué es lo único que me falta en este término? Por ejemplo, aquí me falta el término AX por CX para completar el producto punto. ¿Y qué es lo que me hace falta aquí, por ejemplo? Ah, me hace falta el mismo término. Entonces, ¿por qué no hacemos entonces? Sumamos esos términos que me hacen falta y para poder mantener la igualdad, voy a restar esos términos, ¿verdad? Si yo sumo algo y le resto algo, sigo manteniendo la igualdad, ¿verdad? Lo único que aquí para poder sacar factor común, vamos a multiplicar el BX, perdón. Entonces tengo AX, CX por BX, ¿verdad? El mismo término, estoy sumando y restando. Entonces, anteriormente había sacado factor común el BX, voy a sacar factor común entonces en ese término. Entonces me queda más AX, CX. ¿Estamos de acuerdo? Y anteriormente había sacado factor común el CX, ¿verdad? Entonces voy a sacar factor común en ese otro término. Entonces me va a quedar más AX, BX, ¿cierto? Ah, bueno, ya está, ¿verdad? La componente en X, puedo ver que ahí me parece A, producto punto C, menos la componente en X de A, producto punto en C, ¿verdad? Solo tengo la componente en X porque solo he trabajado con este primer término. Resulta ser, se los dejo para que ustedes lo prueben, ¿verdad? Es exactamente el mismo procedimiento, no es que tenemos que hacer algo diferente, exactamente el mismo procedimiento si manipulamos ahora las componentes en Y y las componentes en Z. ¿Estamos de acuerdo? De la misma forma, de igual manera, como hicimos anteriormente, ¿verdad? El doble asterisco, ¿verdad? Es decir, este término que tengo ahí, eso va a ser igual, van a escribir todo eso, eso va a ser igual a tener BY A punto C, lo pueden verificar ustedes, menos CY A punto C, y el triple asterisco que le llamamos arriba, eso sería igual a tener BZ A punto C, ¿sí? Menos CZ A punto C. Entonces, como tenemos que realizar una suma, cuando ustedes lo demuestren eso, ¿verdad? Va a quedar entonces una suma de esos tres términos, ¿sí? Es decir, A producto cruz de B producto cruz C, va a quedar una suma de X
¿verdad? Por todo este argumento que yo tengo acá, Bx a punto C, Cx a punto C, más la componente en Y, que era ahora el que corresponde a los dos puntitos, a punto C, más la componente en Z. ¿Y quién es eso? Pues lo que queríamos llegar nosotros, ¿verdad? Eso quiere igual a tener. Y si ustedes reacomodan, ¿verdad? Los términos, sacan factor común en el AC en cada uno de esos. Vamos a ver. Sí, sacan factor común en el AC, ¿sí? En los términos que están acompañados con los B, les va a quedar entonces B vector por A punto C. Sacan factor común en los términos AC de todos los que van acompañados con las componentes de C, les va a quedar entonces C A punto C. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro, muchachos? Y eso sería todo. Entonces, de hecho, estas identidades son identidades que las van a utilizar y, de hecho, las voy a ir encerrando, algunas de esas, porque se las voy a colocar en su lista de fórmulas, ¿verdad? Que deben de recordar. Yo creo que, vamos a ver, no estoy muy seguro si vamos a utilizar una de estas para alguna de las demostraciones que nos toca a nosotros en 321, pero sí la van a utilizar, por ejemplo, en 415 van a tener que utilizar esto para llegar a una deducción. ¿Se entendió, muchachos? Sí, ¿Perdón? sí, se entendió bien. Bueno, muy bien. Entonces, me falta dejarles tareas sobre esto, ¿verdad? Van a ver unas tareas donde ustedes van a tener que hacer una demostración de unas dos identidades de estas. Vamos a pasar a la otra parte. Ya hicimos el repaso de las operaciones que tienen que ver con vectores. Ya vamos ahora entonces a introducir lo que es el cálculo. Vamos a hablar ya sobre cálculo vectorial. Es decir, vamos a comenzar a hablar sobre operaciones de diferenciación y ya involucrando lo que son vectores. A eso se le conoce como cálculo vectorial. ¿Sí? De hecho, ustedes ya han hablado un poco de cálculo vectorial en sus cursos previos de física, ¿verdad? Entonces, pero formalmente no han llevado ustedes un curso de matemática de cálculo vectorial, entonces necesitamos hacer un repaso de eso. Vamos a comenzar a hablar sobre la derivada de un vector, ¿sí? Bueno, la derivación con respecto a un escalar. Cuando nosotros tenemos una función en una dimensión, bueno, cuando tengo una función escalar, de hecho, ustedes ya lo vieron muy bien en su curso de cálculo, por ejemplo. Si ustedes tienen una función que depende de únicamente una variable, ustedes ya saben cómo se calcula la diferenciación, ¿verdad? La derivada de eso, ¿sí? De hecho, tienen diferentes formas, nomenclaturas ustedes para hablar sobre la derivada de eso con respecto a, en este caso, a la variable x. ¿Estamos de acuerdo? Resulta ser bueno, x en realidad es un escalar, es un número, ¿verdad? Si ustedes tenían funciones de varias variables, x, y y z, también ustedes hablaban sobre el diferencial total asociado a esa función. ¿Estamos de acuerdo? Son funciones escalares, ¿verdad? Ustedes hablaban sobre la derivada total de eso. ¿Y quién es la derivada total de eso? Entonces, es la variación con respecto a cada una de las variables escalares que conforman mi función. Entonces, eso lo vieron ustedes en cálculo 2, ¿verdad? La parcial de f con respecto a y de d, perdón, con respecto a z, de d de z. Entonces, ¿qué pasa si en lugar ahora de tener funciones escalares, nosotros vamos a tener funciones vectoriales?
¿sí? Lo que estamos hablando anteriormente. Estamos hablando de vectores, ¿verdad? Funciones escalares, muy bien, lo aprendieron ustedes en cálculo 2. En cálculo 1 comenzaron a ver diferenciación. En cálculo 2 aprendieron funciones en varias variables, ¿verdad? Y de hecho creo que llegaron también a ver funciones vectoriales. Pero vamos a hablar entonces, vamos a hacer un poquito de repaso en eso. Nos vamos a centrar en un primer caso, ¿sí? ¿Qué pasa si ustedes tienen una función vectorial y esa función vectorial es una función continua? Es una función continua que depende de una cantidad escalar. Vamos a utilizar la notación de Bagnes. Depende de una cantidad escalar. Y a eso le vamos a llamar sigma, ¿verdad? La cantidad escalar de la cual nosotros tenemos ese campo vectorial. Es decir, yo tengo mi vector que cuando yo le introduzco un número escalar, yo tengo una cantidad vectorial como resultado, ¿verdad? Tengo un vector como resultado. ¿Qué casos ustedes vieron de esto? De hecho, ustedes trabajaron muchos casos de estos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes le metían el tiempo al vector posición, ustedes lo que obtenían era en un tiempo dado la posición de una partícula, ¿verdad? Cuando ustedes le metían el tiempo a una función velocidad, en un tiempo dado obtenían quién era la velocidad de una partícula. Y dichos ejemplos que acabo de dar, ambos son cantidades vectoriales. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es eso? Pues nosotros podemos seguir recurriendo a lo que ustedes ya vieron, ¿verdad? La cara en coordenadas cartesianas. Vamos a escribir eso en coordenadas cartesianas. Y más AZ sigma por Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a mí me interesa calcular cuál va a ser la derivada de eso, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí lo que me va a interesar entonces, para poder entender cómo vamos a definir la derivada de esto, que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Me interesa ver cómo es la relación de cambio de ese vector cuando nosotros tenemos un pequeño incremento de esa cantidad escalar, ¿sí? Es decir, yo tengo un valor numérico y yo veo que ha cambiado ese valor numérico, ha habido un pequeño cambio de esa cantidad numérica, entonces ese pequeño tasa de cambio, esa pequeña tasa de cambio está relacionado con lo que es la derivada, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? Que si ustedes quieren definir la derivada, ustedes lo que obtenían entonces era una relación de la tasa de cambio de mi cantidad vectorial entre la tasa de cambio que ha habido de esa cantidad en la cual ustedes evaluaron. ¿Estamos de acuerdo? Y a esa relación, ustedes la aproximaban, la definición de la derivada, ustedes aproximaban eso igual a 0 de esa expresión, ¿verdad? Ese es el concepto de derivada, el mismo concepto que ustedes venían aplicando para una función escalar, ¿sí? Una función escalar, lo único que ahorita la estamos aplicando para un campo, una función vectorial, pero que depende únicamente de una cantidad escalar, ¿sí? Entonces, eso de ahí, ¿verdad? Es lo que definimos como la derivada de un vector con respecto a una cantidad escalar. ¿Y quién es eso? Ah, bueno, pues eso es simplemente tomar ese límite. El límite, cuando ese pequeño cambio tiende a cero, de aquella expresión que yo tengo arriba, ¿verdad? Más el delta de cambio menos entre este cambio. Ah, bueno, pero como lo tengo escrito en coordenadas rectangulares, sería hacer lo mismo, aplicar ese límite a cada uno de las componentes, a cada una de las componentes, a cada una de las componentes, ¿cierto? Evaluarlo entre mi cantidad más el pequeño cambio, aplicarle la resta, ¿verdad? Y dividirlo entre esa relación, ese pequeño cambio y tomar el límite cuando tiende a cero, a cada uno de esos elementos. Pero no es necesario plantearlo todo, ya sabemos que eso va a converger al concepto de derivada. Es decir, eso es lo mismo que yo tenga la derivada, cuando haga todo eso, la derivada de la componente de x con respecto a esa cantidad escalar, más la derivada de la componente en y con respecto a esa cantidad escalar,
más la derivada de la componente en z con respecto a esa cantidad escalar. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo en otras palabras es definir la derivada de una función vectorial con respecto a una cantidad escalar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, hay algo muy interesante en eso. Yo puedo observar algo interesante en eso, que el diferencial total de esa cantidad vectorial se puede escribir entonces en términos de los diferenciales totales que va a tener cada una de las cantidades, ¿verdad? Que me están acompañando o las componentes que me conforman mi cantidad vectorial, ¿cierto? Entonces, hay algo que ustedes lo vieron, lo discutieron cuando estuvieron hablando en 100 y en 200, ¿verdad? Ustedes hablaron muy a menudo sobre el cambio del vector de posición en un intervalo de tiempo muy pequeño, ¿sí? Es decir, para el vector de posición, aquel que hemos estado definiendo anteriormente, para el vector de posición, ustedes hablaron del cambio de este vector para un cambio infinitesimal en el tiempo. El cambio del vector para un cambio o en un cambio infinitesimal. De hecho, sería del cambio infinitesimal, ¿verdad? Asociado en el tiempo del cambio infinitesimal del vector, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Ustedes hablaban sobre cuál era la pequeña trayectoria que había a lo largo de una trayectoria dada, ¿verdad? Que sufría, por ejemplo, una partícula. Y eso lo podemos, del resultado anterior, lo podemos deducir fácilmente, ¿verdad? Es decir, si yo tengo una trayectoria cualquiera, no importa qué trayectoria, yo dibuje acá cualquier trayectoria, lo que estoy queriendo ahorita es ver cuál es ese pequeño cambio infinitesimal, ¿verdad? Que se da cuando en esa trayectoria. Eso es lo que queremos ver. En coordenadas rectangulares, resulta ser que por el caso anterior, ¿verdad? Eso es sencillo, porque yo ya sé que el vector de posición está dado con una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Entonces, el cambio infinitesimal que va a tener ese vector de posición, eso que yo acabo de dibujar en rojo en cualquier parte de la trayectoria, siempre lo puedo definir mediante esta forma en coordenadas rectangulares. ¿Sí? Entonces, esto sí lo vamos a ocupar más adelante. De hecho, lo voy a escribir en verde, porque no es para que lo recuerden como una fórmula, sino que deben de tenerlo presente, ¿verdad? ¿Cómo se observaría que en ese vector infinitesimal, ¿verdad? El cambio de ese vector para un cambio infinitesimal en la trayectoria. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, bueno, muy bien. Ya tenemos algo muy importante. Podemos recordar qué pasa si en lugar de tener una función, que creo que esto fue de lo último que ustedes miraron en cálculo 2, si en lugar de tener una función escalar, ¿verdad? Y esa función escalar, en lugar bueno, de hecho, voy a recurrir a esto. Voy a recurrir a esta expresión. Tengo una función escalar y esa función escalar yo le voy a introducir, ¿verdad? Tres componentes, ¿sí? X, Y y Z. De hecho, cuando estoy hablando de tres componentes X, Y y Z, eso en realidad es un punto en el espacio. Y un punto en el espacio, yo ya sé que me estoy enfocando en una cantidad vectorial. Entonces, en otras palabras, vamos a estudiar ahorita funciones escalares, ¿sí? Donde su argumento o estén evaluadas mediante un vector. ¿Estamos de acuerdo? Como la que escribí hace un momento arriba, ¿sí? Esta función es una función escalar, ¿verdad? Pero esa función escalar yo le introduje un argumento, un vector, ¿sí? Un punto en el espacio es un vector y lo que obtuve fue un número. ¿Qué ejemplos puedo tener de ese caso? Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es un escalar. Entonces, y usted tiene puntos en su habitación, por ejemplo, hay diferentes puntos en su habitación. Cada punto,
usted puede ubicarlo con respecto a un sistema de referencia, una referencia, ¿verdad? Entonces, si usted tiene puntos del espacio y tiene un sistema de referencia, esos puntos usted los necesita ubicar mediante vectores. Entonces, por cada vector, es decir, por cada punto en su habitación, va a tener una temperatura diferente. En algunos casos van a ser iguales, lógicamente, ¿verdad? Pero sí esperamos tener pequeñas variaciones. Entonces, eso es un caso típico de una función escalar. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con este tipo de funciones escalares? Queremos definir, vamos a definir, de hecho ahorita creo que me queda tiempo, vamos a definiremos el concepto de gradiente, ¿sí? El gradiente de un escalar, ¿sí? De una función escalar. ¿Vamos bien, jóvenes? Entonces, comencemos. Hablemos quién va a ser esa función escalar, ¿verdad? Le vamos a llamar así, le vamos a llamar campo. Vamos a introducir el concepto de campo, ¿sí? Sea un campo escalar. Cuando me refiero a campo, me estoy refiriendo a una función, ¿verdad? Y como resultado obtengo un escalar. A eso, un campo, simplemente me estoy refiriendo entonces que van a haber diferentes valores que yo los voy a asociar a una función cuando yo los... y como resultado voy a obtener un escalar, ¿sí? Entonces, sea un campo escalar definido de la siguiente forma, como un X, Y y Z. Es decir, tengo puntos evaluados, ¿verdad? Lo que les acabo de explicar hace un momento, yo tengo valores numéricos, ¿sí? La variación del campo cuando nosotros estamos separados, cuando en un punto separado por un pequeño diferencial de esa trayectoria, es decir, estoy separado, ¿verdad? Tengo un punto ubicado en el espacio, este punto X, Y, Z, y quiero ver cómo va a ser la variación cuando yo me separo en una dirección dada, en una trayectoria dada. De un punto, vamos a ver, la variación del campo cuando en un punto separado por DDR de un punto dado va a ser el siguiente término, U más un pequeño cambio de U, ¿sí? ¿Quién va a hacer ese pequeño cambio de U? Pues era lo que yo les comentaba hace un momento atrás. ¿Estamos de acuerdo? El pequeño cambio de U, ustedes lo definieron en su curso de cálculo y eso era lo que se definía como el diferencial total, ¿verdad? El cambio de esa función, como tengo tres variables, el cambio de esa función que se da a lo largo de cada una de esas variables, ¿sí? Entonces, el cambio de U con respecto a Y de Y más el cambio de U con respecto a Z de Z. ¿Estamos de acuerdo? Ah, pero resulta ser que eso hay algo como interesante en eso. Yo puedo utilizar, si ustedes quieren, a una segunda convención para poder escribir estos términos, esas derivadas, ¿verdad? Esas derivadas, o puedo yo fijarme que esas derivadas dependen de X y yo tengo aquí algo que depende de X, el diferencial de X. La segunda derivada corresponde a Y, yo tengo algo que depende de la derivada de Y. Y la tercera, pues la derivada con respecto a Z, ¿verdad? La parcial con respecto a Z, y aquí tengo algo que depende con respecto a Z. Es decir, eso que yo estoy haciendo ahí se acomoda a algo que nosotros ya hemos visto, el producto punto. Es decir, yo puedo eso escribirlo matemáticamente de la siguiente forma. Parcial con respecto a X lo voy a escribir como un vector, ¿verdad? Esas parciales las voy a escribir como una cantidad vectorial, parcial con respecto a Z como una cantidad vectorial, y quiero hacer el producto punto ¿de quién? Con esto, ¿verdad? Estamos construyendo matemáticamente nosotros nuevas expresiones, si lo quieren ver así, ¿sí? De hecho, no son tan nuevas, porque esto de aquí ya habíamos dicho quién era eso, ¿verdad? Eso es el diferencial de una trayectoria, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, si aquello tiene nombre, ¿será que le podemos dar nombre a esto? Sí, le vamos a dar un nombre. A eso le vamos a llamar el gradiente de mi función escalar, ¿sí?
le vamos a llamar el gradiente y lo vamos a representar de esa manera, como la delta, la letra griega delta mayúscula, el gradiente de U, le vamos a llamar así, gradiente. ¿Sí? A veces en los libros de texto ustedes van a encontrar que lo aparecen así, incluso en algunos software, perdón, aparece para calcular el gradiente, hay software para eso, ¿verdad? Se coloca grad, en otros casos pues usted coloca la letra delta mayúscula de la función y le calcula el gradiente. Entonces vamos a definirlo así, el gradiente de la función de U. ¿Qué quiero decir de otra forma? Que ese pequeño cambio, ese cambio que se da, ese diferencial total que se da de mi función, yo lo puedo escribir en términos de esa función que acabamos de definir, del gradiente, ¿verdad? Del gradiente punto DDR, ¿sí? Lo podemos hacer de esa manera. Entonces, eso es, ya acabamos de definir lo que es el gradiente, ¿sí? De una función y recordando el concepto de diferencial total que ustedes ya lo manejan. Ahora, ese gradiente tiene interpretaciones, podemos nosotros obtener ciertas interpretaciones, hay interpretaciones geométricas para ese gradiente, igual como lo habían para las interpretaciones para las derivadas, ¿verdad? Si ustedes recordarán, geométricamente hablando, ¿recuerdan qué representación o qué interpretación le podían dar a la derivada? Solo recuérdenme de lo que ustedes vieron en su curso de cálculo, Era ¿qué la pendiente representaba de la la derivada recta geométricamente? tangente. ¿Ah? ¿Perdón? La pendiente de la recta tangente. Muy bien, la pendiente de la recta tangente. Muy bien, excelente. ¿A qué más podíamos asociar la derivada nosotros en ciertos casos? Recuérdenme. Por ejemplo, si la derivada era igual a 0, ¿a qué lo podían asociar ustedes? Jóvenes. Máximo y mínimo. A máximos y mínimos. Entonces, vamos a dar nosotros interpretaciones geométricas de lo que es ese gradiente. Pero veo que el tiempo se me está acabando, ¿verdad? Entonces, espero que no haya sido mucho contenido lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Pero vamos a dejar esto para el día lunes, ¿sí? La interpretación geométrica del gradiente de ello está relacionada con lo que ustedes me informaron hace un momento. ¿Por qué? Porque el gradiente está relacionado con lo que es el cambio que yo tengo de una función. Las mismas interpretaciones que ustedes tienen allá, o por lo menos casi en el mismo contexto, es lo que vamos a dar nosotros para esas funciones que tenemos ahí. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Se ha entendido todo? Bueno, excelente. Entonces, nos quedamos hasta aquí. Seguimos entonces el día lunes de la siguiente. Hoy es viernes, ¿verdad? Sí, el día lunes de la siguiente semana. Entonces, igual, vayan ustedes mirando el campus. Voy a ir tratando ya de ir subiendo las actividades. La tarea, la primera tarea, tengo que terminar de estructurársela. De hecho, ahí tengo unos problemitas que ya se los puedo ir comenzando a dejar, ¿verdad? Pero quiero dejarles una sola tarea. Unos 10 problemas para que ustedes ya vayan trabajando. ¿Verdad? Voy a tratar de dejarlas el fin de semana, si no la siguiente semana los dejo. Pero ya tienen ustedes para ir estudiando, ir leyendo, ir trabajando. Vamos a quedar entonces hasta aquí, muchachos. Solo déjenme descargar la lista de asistencia, que si no me toca hacerlo después. Igual, siempre puedo hacerlo después. Entonces, saludos, muchachos. Nos vemos.